Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo primero del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 a 10. El credo histórico pronunciado por un israelita cuando presentaba su ofrenda al Señor. La ley de la ofrenda de los primeros frutos de la tierra al Señor era una de las leyes prescritas por Moisés para que el pueblo de Israel pusiera en práctica en la tierra que Dios le iba a dar. El rito de la ofrenda iba acompañado de una confesión de fe en la que se subrayaba la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, los acontecimientos de su marcha por el desierto, la elección y el don de la tierra. Ofreciendo las primicias de los frutos de la tierra al Señor, queda demostrado que Él era el dueño de la tierra y de cuanto ella produce. Había una ofrenda pública que se hacía en primavera al comienzo de la cosecha de la cebada. La primera gavilla se llevaba al templo y era ofrecida al Señor. 7 semanas después de la cosecha del trigo se celebraba otra fiesta llamada Pentecostés, y en esta ocasión también se presentaban las primicias a Dios, pero no de todos los frutos del campo, sino solamente de las 7 especies que eran el símbolo de la tierra de Israel: trigo, cebada, uva, higos, granadas, dátiles y olivas. Nuestro pasaje hace referencia a un ritual privado que se celebraba al interior de cada familia. Cuando los primeros frutos maduraban, el campesino los ponía en una canasta y, acompañado de toda su familia, lo llevaba al templo. Al entregarlo al ministro del Señor decía: «Reconozco que estos frutos no me pertenecen, son un regalo del Señor, han crecido en la tierra que Él me ha dado». Y aquí comienza nuestro pasaje. Dijo Moisés al pueblo: «El sacerdote tomará de tu mano la canasta, la pondrá ante el altar del Señor tu Dios, y tú recitarás ante el Señor tu Dios: mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor, y lo depositarás ante el Señor tu Dios, te postrarás ante el Señor tu Dios». Una vez que el sacerdote depositaba la canasta con los frutos de la tierra delante del altar del Señor, el campesino proclamaba su profesión de fe. El sacerdote lo ayudaba recitando en voz alta y en hebreo las palabras del credo, y el oferente escuchaba y repetía palabra por palabra. El credo no contenía fórmulas abstractas, incomprensibles a la razón, sino que consistía en recitar un relato que evocaba el pasado del pueblo de Israel. Mi padre, Jacob, era un arameo errante, y enseguida se narraba la historia del pueblo y los acontecimientos que Dios había realizado a su favor. En nuestro pasaje aparecen 2 contrastes. El primero entre la situación inicial y la actual. La indigencia se convierte en prosperidad. Los comienzos del pueblo de Israel estaban marcados por la ausencia de la tierra. Mi padre era un arameo errante, sin patria, sin seguridad territorial, pero ahora el campesino tiene una parcela donde cultivar. Por tanto, acompañado de su familia, se dirige al templo, hace fiesta, ofrece los frutos de su campo y se regocija porque le espera una abundante cosecha. El segundo contraste entre la condición de esclavitud y de libertad. El pueblo de Israel vivió en tierra extranjera, ha sido oprimido, maltratado, humillado, pero ahora vive en su propia tierra, es libre y feliz. Quien ha hecho posible este cambio radical ha sido el Señor, como lo proclama en el credo histórico. De esta manera queda demostrado que Dios ha sido fiel a sus promesas y que la vida del ser humano depende de su misericordia, porque todo lo que posee es considerado como un regalo de Dios. Las primicias de los frutos que el israelita ofrecía al Señor tenían un destino fijo. No eran para el sacerdote que presidía el rito.
En los 2 versículos que siguen a nuestro pasaje se habla de los destinatarios de las ofrendas. Te alegrarás tú y también el levita y el forastero. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos, entonces lo harás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Estas personas pobres se convertían en los representantes de Dios que disfrutaban de las ofrendas de los mejores frutos de la tierra. En otras palabras, no se trataba de un mero ritual, sino que había fiesta, gozo y alegría porque los indigentes de la tierra se podían saciar. Esto era lo que realmente agradaba a Dios. Finalmente, el oferente antes de salir del templo era invitado a proclamar esta fórmula ante el Señor su Dios. He sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. Al inicio de la Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a la conversión, que consiste en ofrecer un culto agradable a Dios, es decir, acompañado de obras de caridad concretas, destinadas a satisfacer las necesidades de los más pobres. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13. Quien cree en Jesús no quedará defraudado. La carta a los Romanos es llamada la carta de la reconciliación porque busca la paz, la convivencia y la unidad entre los cristianos, tanto los que proceden del judaísmo como los que vienen del paganismo. Estos 2 grupos tienen diferencias sociales, culturales y religiosas que dividen la comunidad. En este contexto, Pablo subraya aquello que une a todos, Cristo y su expresión de amor fraterno. El mensaje central de la carta aparece con esta exhortación: acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. En nuestro pasaje el apóstol subraya aquello que une tanto a los judíos como a los griegos y los invita a confesar la misma fe en Jesucristo. La Escritura dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que proclamamos. Si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. Quien cree en Él no quedará confundido. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, porque es el mismo Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. En los versículos anteriores a nuestro pasaje, el apóstol había criticado el orgullo y la autosuficiencia de los judíos, que pretendían obtener la salvación mediante el cumplimiento de las obras de la ley. Pablo afirma que la salvación no es una conquista humana, sino un don gratuito ofrecido por Dios a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Por el contrario, los cristianos provenientes del paganismo acogieron al Señor y proclamaron su fe en Él. Ahora corresponde a los judeocristianos acoger al resucitado como el Señor y profesar su fe en Él. De esta manera nace la unidad en la comunidad cristiana y se superan las diferencias de raza, lengua, estatus social, etc. En la primera carta a los Corintios, Pablo dejó por escrito la fórmula del credo que se utilizaba en la primera comunidad cristiana. Nadie puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que anima al cristiano para proclamar su fe en un condenado, en un crucificado, aparentemente en un derrotado. Sin embargo, Él era el Salvador del mundo. En la proclamación del Gloria durante la liturgia dominical confesamos: porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. En nuestro pasaje, San Pablo pide que la fe en Jesucristo se proclame con el corazón y luego sí con la boca. Proclamar la fe con el corazón, que es la sede del pensamiento y del sentimiento, significa unir totalmente nuestra vida a la de Cristo y después proclamar nuestra fe con la boca. Jesús mismo decía: de la abundancia del corazón habla la boca. Una relación superficial con Cristo impide proclamar una fe auténtica.
La fe en Cristo es la que derriba toda clase de barreras creadas por nosotros mismos y nos permite caminar juntos, acogiendo la unidad en la diferencia, en la diversidad, en la heterogeneidad y en la pluralidad. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, las tentaciones de Jesús en el desierto. En el Evangelio de Marcos, en tan solo 2 versículos, el evangelista nos dice que Jesús fue tentado por Satanás, pero no ofrece los detalles, no nos dice en qué consistió la tentación. Para solucionar este problema, Mateo y Lucas han desarrollado el tema utilizando parábolas con situaciones un poco extrañas. Las piedras que se convierten en pan, Jesús que es llevado a un monte alto y también al pináculo del templo. Para Marcos, las tentaciones no son situaciones puntuales en la vida de Jesús, sino que durante toda su vida Él fue tentado en todo, como sucede a nosotros. Ahora bien, de la tentación se puede salir vencedores, más maduros o derrotados. Jesús no fue derrotado porque no obedeció los impulsos de la carne, sino que siempre siguió las moniciones del Espíritu de Dios. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. En el relato del bautismo, Lucas decía que el Espíritu había bajado sobre Jesús en forma corporal como de paloma. Ahora nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y fue conducido por este Espíritu en el desierto. Sabemos que Juan el Bautista vivió en el desierto. También los monjes de Qumrán, viviendo en el desierto cerca del Mar Muerto, llevaban una vida ascética observando los preceptos de la ley. Es probable que Jesús también haya transcurrido parte de su vida en el desierto para reflexionar en soledad, en silencio y para dialogar con Dios acerca de su misión. Pero la imagen del desierto tiene otro significado. Evoca la experiencia del Éxodo, el camino que el pueblo de Israel recorrió hacia la tierra prometida. Ha sido un tiempo en que Dios puso a prueba a su pueblo para hacerlo madurar en la fe. Lo ha educado con el alimento, con el maná cotidiano, dándole una ración diaria. El maná no se podía acumular porque se llenaba de gusanos. En el desierto se debe andar hacia una meta. No se puede acumular nada, solo se puede llevar lo que se es capaz de cargar a la espalda. Ni siquiera la tierra pertenece al caminante. El suelo que ha pisado ya pertenece a otro. Al igual que Marcos, Lucas dice que Jesús fue tentado durante 40 días. Esta es otra imagen bíblica. El número 40 indica toda una generación. Los israelitas que salieron de Egipto caminaron durante 40 años y todos murieron. Durante este tiempo, ellos experimentan las necesidades que emergen de la vida biológica, es decir, tenían necesidad de agua, de alimento, de vestido, de vivienda, etc. Necesidades que todo ser humano tiene que satisfacer con su trabajo y con su esfuerzo. Pero Dios ha mostrado a su pueblo el horizonte y lo ha acompañado con el alimento y con el agua cuando tenía necesidad. Los 40 días de Jesús en el desierto son una metáfora para representar toda su vida en la que no faltaban las tentaciones. En el contexto de la última cena, Jesús dice a sus discípulos: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis tentaciones. Pero Lucas subraya que el Espíritu lo acompañó en todo momento. La traducción habla de tentación, pero en griego peirasómenos significa que fue puesto a la prueba. No que fue tentado como si el diablo le hubiese puesto una trampa para incitarlo al mal o llevarlo por otro camino, no. Peirazo significa hacer pasar a alguien por medio de las pruebas que se presentan a lo largo de la vida. En la Biblia se afirma frecuentemente que Dios pone a prueba a los elegidos, no a los malvados. Dice el libro del Eclesiástico: prepárate para la prueba, acepta todo cuanto te sobrevenga, aguanta la enfermedad y la pobreza, porque el oro se prueba en el fuego y los elegidos en el horno de la pobreza. Hay pruebas que no incitan al mal. Son situaciones a las que también el justo tiene que enfrentarse.
Son los momentos en que nos vemos obligados a tomar decisiones donde nos podemos equivocar, pero constituyen ocasiones propicias para hacer más sólida la fe en Dios. Son pruebas que, si las vivimos como las vivió Jesús, se convierten en oportunidad de crecimiento, de mejora, y nos dan más fuerza para seguir adelante. Las desgracias y fracasos ponen a dura prueba la fidelidad al Señor, pero también la fortuna y el éxito pueden constituir una amenaza para la fe. Ni siquiera Jesús se escapó de estas pruebas. Él tenía también nuestros interrogantes y nuestras dudas. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros que está a nuestro lado en el viaje de la vida. En este sentido, la carta a los Hebreos dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él, como nosotros, ha sido probado en todo excepto el pecado. Mateo y Lucas ampliaron el relato de las tentaciones. Ellos nos ofrecen 3 parábolas para indicar que Jesús fue tentado por el diablo durante toda su vida. En el arte, al diablo se le representa como una figura monstruosa, horrenda, que causa mucho miedo. Pero si eso fuera así, entonces ¿cómo se explica que muchas personas le hagan caso? Por el contrario, el maligno se presenta hermoso, bello y atrayente, con capacidad de seducción. En la Catedral de San Pablo, en Lieja, Bélgica, en la parte atrás del púlpito, hay una estatua de mármol blanca que representa al diablo, a Lucifer, y es un hombre muy simpático. Si no fuera porque tiene alas de murciélago, se podría pensar que es un ángel. Tiene la belleza del dios griego Apolo. Sin embargo, aparece encadenado, y quien lo sigue también resulta amarrado a las cadenas de sus propias pasiones, de los vicios. Además, la corona no la tiene en la cabeza, sino en una mano, porque su reino es pasajero y sus triunfos engañan. El diablo se presenta bello, fascinante, pero engaña, porque su belleza es efímera. Es un fracasado que conduce a la ruina a aquellos que le hacen caso. La palabra diabolos procede del verbo griego diabalo, que se compone de la preposición dia, que significa a través de, y balo, que significa lanzar. De ahí deriva la palabra balla. Por tanto, el diablo es aquel que lanza algo para que la persona tropiece y caiga. Es como un estorbo que obstaculiza la relación del hombre con Dios. Jesús llama a Pedro Satanás porque piensa como los hombres y no como Dios. Quiere impedir a Jesús el camino que lo lleva al don de la vida. Pedro se presenta como amigo de Jesús, que quiere evitar que el Maestro vaya a Jerusalén, sufra y muera en una cruz. El maligno nos engaña porque parece que está de nuestra parte, como amigo, que quiere nuestro bien, pero en realidad nos engaña. Mientras Jesús, como hijo, tenía una imagen perfecta de Dios y se identificaba con él, el diablo le presenta una imagen deformada de Dios con el fin de dividir y separar. Pero el diablo no es una criatura despreciable que Dios haya creado para hacer daño a sus hijos. Si así fuera, le pediríamos que lo encierre en el abismo y que nunca lo deje salir al mundo. Dios no lo puede encerrar y atar con cadenas porque el diablo está dentro de nosotros. Se manifiesta por medio de una voz interior que nos motiva a tomar decisiones que nos alejan del pensamiento de Dios. Él nos sugiere que Dios es como un obstáculo para la realización de la vida y para alcanzar la felicidad. La tentación se puede definir como el estímulo que induce al deseo de algo. Todo ser humano en su interior experimenta este deseo que San Pablo define como conflicto, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En la carta a los Gálatas el apóstol escribe: vivan según el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Por carne no se entienden los músculos, sino los impulsos y deseos que brotan de nuestra vida biológica. El instinto de devolver mal por mal, de acumular los bienes de manera egoísta, etc., son impulsos contrarios a los que emergen del espíritu. Todos los seres humanos tenemos este conflicto interno. Tenemos una fuerza interior que nos conduce a apartarnos o alejarnos de Dios.
Jesús ha tenido este conflicto entre la fuerza del bien y la fuerza del mal, y San Mateo lo ha sintetizado en 3 parábolas. Escuchemos la primera. Durante el tiempo de la tentación, Jesús no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. La primera tentación hace referencia a la relación con los bienes materiales y en concreto con el alimento. El maligno sugiere considerar los bienes materiales como absolutos. La frase "di que estas piedras se conviertan en pan" significa la dedicación de la vida para construir un bienestar egoísta. La fuerza maligna que hay dentro de nosotros nos impulsa a acumular como si para vencer la muerte fueran necesarios los bienes materiales. Jesús, como Hijo del Padre del Cielo, responde diciendo que no solamente el hombre necesita del alimento material, sino también del alimento espiritual. Así como tenemos un Padre biológico que nos ha dado la vida biológica, de la misma manera tenemos a nuestro Padre del Cielo que nos alimenta con la palabra y la sabiduría que provienen de Él. Es importante elevar los ojos al cielo para descubrir el sentido último de nuestra existencia y no replegarnos únicamente en la vida biológica. Escuchemos la segunda tentación. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria porque a mí me lo han dado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. La segunda tentación hace referencia a la manera como nos relacionamos con las personas que están a nuestro lado. Esta es la tentación del poder y del dominio sobre los otros. El diablo hace ver a Jesús todos los reinos de este mundo, el dominio sobre las naciones. Inmediatamente el pensamiento se fija en el Imperio Romano, que era la potencia que dominaba en el momento. Tiberio, el grande emperador romano, había construido una gigante y hermosa villa en la isla de Capri, con una vista preciosa al Golfo de Nápoles. Desde lo alto de la montaña, unos 300 metros sobre el nivel del mar, se podía disfrutar de todos los placeres fruto del dominio del imperio sobre sus súbditos. El maligno promete a Jesús convertirlo en una estrella con fuerza y poder a la cual todos tendrían que inclinarse, como sucede con los grandes reyes de la tierra. El maligno indica a Jesús el camino de la competencia de unos con otros, como dice el libro del Eclesiastés. Yo me volví a considerar todas las violencias perpetuadas bajo el sol. Yo he visto que todo trabajo y toda obra excelente son resultado de la rivalidad del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El deseo de poder es tan irresistible que aún el pobre se siente tentado a dominar sobre quien es más débil que él. El pueblo de Israel en el desierto se cansó de su Dios y adoró un becerro de oro, un ídolo material, obra de las manos del hombre. Jesús nunca se inclinó ante ningún ídolo. No se dejó seducir por el poder político, el dinero, el uso de las armas o por las propuestas de éxitos y de gloria. Sin embargo, ante Pilatos, él se presentó como un rey que escuchó la palabra del Padre y propuso el servicio al hermano en vez del dominio sobre el otro. Dar culto a Dios significa escuchar la voz del Espíritu que impulsa a hacer el bien, sirviendo a los hermanos. La autoridad es distinta del poder. La autoridad es un carisma, es un servicio, es un don de Dios para la comunidad, para que cada uno pueda colaborar desde su lugar y sentirse realizado. Por el contrario, el poder es diabólico, aunque se ejerce en nombre de Dios. La persona no es grande cuando domina, cuando recurre a la violencia y causa divisiones en la comunidad o en la sociedad, sino cuando se empeña por conseguir la unidad y la paz. Escuchemos la tercera tentación.
Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden, y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. La tercera tentación hace referencia a la relación con Dios. En las tres tentaciones el diablo conduce a Jesús hacia los lugares más altos, es decir, toca la fibra más sensible del ser humano, el orgullo. Cuando se enaltece a una persona, se siente superior a todas las cosas, a todos los seres humanos e incluso más que Dios. Desde el pináculo del templo se podían contemplar las grandes liturgias y el culto que se le rendía a Dios para conseguir sus favores. Nada era gratuito. Se ofrecían sacrificios, se cumplían los mandamientos como una forma de comercio con Dios, y todo por miedo a que se disgustara y castigara a las personas. En nuestro pasaje, el diablo cita el Salmo 91, que habla de la protección de Dios a quien le ofrece sacrificios y le rinde culto. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Dios dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si una persona buena ofrece sacrificios, entonces Dios la cuida. Si en cambio es una persona malvada, Dios no interviene para nada. Jesús rechaza esta imagen de Dios porque deforma su identidad. Dios es amor para con justos y pecadores, para con buenos, ingratos y malvados. El pueblo de Israel experimentó esta tentación en su travesía por el desierto cuando les faltó el agua. Decían: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Muchas personas pueden caer también hoy en esta tentación. Piensan que si se comportan bien, Dios los tiene que proteger y salvarlos de los peligros, no importa que a los demás les suceda desgracias. Y cuando por alguna razón esto no sucede, de frente a una calamidad o a un desastre natural o a una enfermedad, entonces abandonan la fe. Convierten a Dios en un ídolo que atiende caprichos personales mediante un comercio religioso. Jesús superó la tentación de poner a prueba el amor del Padre. Él confió en Dios incluso en los momentos más dramáticos de su vida. No dudó de su fidelidad. Nuestro pasaje concluye diciendo que una vez vencida toda tentación, el diablo se retiró hasta una próxima oportunidad. El maligno estaba esperando la hora del sufrimiento de Jesús, porque en el sufrimiento el ser humano puede declinar de su fe y de su fidelidad a Dios. Durante la pasión, Lucas dice que Satanás entró en Judas y éste salió para entregarlo a las autoridades religiosas. Según San Marcos y Mateo, Jesús es tentado por última vez cuando exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Lucas dice que ante esta tentación Jesús respondió diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús confió siempre en el amor del Padre y nunca necesitó de ninguna prueba. La tentación no procede del diablo, de una entidad externa al ser humano, sino desde nuestro interior. No hay que tenerle miedo al diablo, sino a las personas que están cerca, que hacen mal y nos incitan al mal, personas que nos llevan por caminos equivocados. Los relatos de las tentaciones en Mateo y Lucas son casi iguales porque lo copian de la misma fuente. Sin embargo, el orden varía. La última tentación en Mateo sucede en la montaña, mientras que en Lucas acontece en Jerusalén. Tanto la montaña como Jerusalén son los lugares de la presencia de Dios. Por tanto, ambos evangelistas dicen lo mismo. Para derrotar la tentación hay que estar firmemente asentado en Dios. Para Mateo en la montaña,
para Lucas en Jerusalén. Les deseo un feliz domingo.